Bienvenidas y bienvenidos a nuestra comunicación The Rise of Skyriders, que hará un repaso de los cómics como una de las principales extensiones transmedia de la saga de Star Wars. Que la fuerza nos acompañe. Los autores de esta investigación somos Pedro F. Navarro, autor y crítico de cómics, Javier Fernández Molina y José Rovira Collado, del Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante. Los tres vinculados con Unicomic, las jornadas del cómic de esta universidad, que en 2020 han llegado a su 22ª edición. En el resumen de esta comunicación repasamos los puntos centrales de la misma, considerando el universo creado por George Lucas como la mayor saga transmedia de todos los tiempos. Investigadores como Henry Jenkins o Carlos Scolari han analizado esta saga como el mejor ejemplo de universo transmedia, ya que encontramos expansiones de todo tipo, series de televisión, videojuegos, novelas, cómics y mucho más. Aunque Star Wars es anterior a la concepción del término de narrativas transmedia, sus expansiones cumplen perfectamente los criterios de Jenkins. Cada medio aporta contribuciones exclusivas a la historia. También encontramos adaptaciones puras de las películas, pero las extensiones amplían mucho más este enorme universo. Entendemos los motivos de Jenkins para incluir a un soldado de asalto en la portada de uno de sus libros más importantes. Este breve esquema nos puede servir para mostrar su contenido transmedia. Interactividad, historias animadas, cortos, juegos de mesa, videojuegos, novelas y cómics acompañan en el desarrollo argumental de las películas y otros muchos episodios y épocas no narrados en esto, como por ejemplo la época de la Antigua República. Pero obviamente son las películas los pilares imprescindibles de esta saga. Las 3 trilogías y los 4 spin-off son el eje sobre el que se fundamenta esta gran trama, que recurre a lo largo de muchos siglos, hace muchos años, en una galaxia enorme y muy, muy lejana. Aunque en esta ocasión hablemos únicamente de cómics, no debemos olvidar la importancia que ha tenido la adquisición de la franquicia por parte de Disney. En su nueva plataforma audiovisual, Star Wars ocupa un pilar indiscutible en las estrategias de esta enorme compañía. Y Disney es la empresa que mejor ha sabido siempre vendernos las expansiones transmedia. No haremos aquí una revisión de la bibliografía sobre Star Wars, aunque podemos destacar que solamente en 5 años se han duplicado sus referencias en Google Scholar, llegando a más de 100.000 resultados. En 2012, Carlos Scolari ya comentaba: Star Wars, ¿qué decir a estas alturas del mundo narrativo creado por George Lucas? Lo que nació como un proyecto cinematográfico se convirtió en un universo narrativo desplegado a través de infinidad de medios, plataformas, juegos y productos. Star Wars también genera nuevos conceptos en las narrativas transmedia, como las narraciones canónicas, el universo expandido o las leyendas. Es imprescindible saber diferenciar para acercarnos a una compleja continuidad argumental. No haremos un repaso de las investigaciones propias sobre este tema, solamente lanzar esta pregunta retórica. ¿Desde cuándo empezamos a realizar investigaciones sobre las narrativas transmedia? Sí, desde 2015, gracias al estreno de Star Wars The Force Awakens. Si Han Solo, como Rick Deckard, permite a Jenkins explicar el concepto de unicornio de papel como metáfora de la comprensión aditiva, un elemento central para destacar la importancia intertextual de las extensiones transmedia, la Estrella de la Muerte nos permitirá a nosotros también explicar el concepto de la nave nodriza de las narrativas transmedia. En Star Wars las películas siguen siendo la nave nodriza, pero en otros universos como Marvel sufrimos una traslación de los cómics hacia las películas. No queremos dejar esta introducción sin destacar la importancia de las narrativas transmedias como espacio para profundizar en personajes femeninos. Las Clone Wars son, al fin y al cabo, la historia de Ahsoka Tano, personaje que nace en esa serie de dibujos animados. Hay nuevos personajes muy interesantes nacidos del cómic, como la Doctora Aphra, o es necesario también leer cómics y novelas para entender la relevancia del almirante Amilyn Holdo. En otras investigaciones ya hemos diferenciado los distintos tipos de lectura entre cómics, creaciones infantiles, novelas de franquicia e información complementaria o enciclopédica sobre esta galaxia. Todas tienen gran importancia y, como veremos con los cómics, una amplia producción editorial.
Desde Star Wars se han realizado muchas actividades sobre la lectura y la educación para todas las edades. También debemos recordar la estupenda monografía de David Maas, Cronología de una leyenda, sobre los cómics de Star Wars antes de la tercera trilogía. Por eso nuestra investigación se centra en los espacios posteriores, en la última producción de Disney Lucasfilm. Un lector de estos cómics se puede sentir como un maestro Jedi, al conocer mucho más sobre la saga y sobre la fuerza. Aunque también existan los holocrones, el último Jedi nos demostró la importancia de la lectura. Hola, soy Pedro F. Navarro de Unicomic. Vamos a hablar de historietas de cómic y en concreto de los cómics Marvel Star Wars del nuevo canon. Y aún más concretamente hablaremos de uno de sus segmentos cronológicos actuales, la llamada Era de la Resistencia. La estadounidense editorial Marvel vuelve a publicar los cómics de Star Wars desde enero de 2015, momento en que se inicia esta nueva andadura editorial. A finales del año 2018, Marvel anunció que iba a publicar números únicos de personajes individuales englobados bajo el anagrama Age of, Era de. Con este movimiento, Marvel quería delimitar temporalmente las eras en las que está dividida la acción de sus cómics, asemejándola a la línea cronológica de las películas que componen las tres trilogías. Esta segmentación del tiempo ya la hizo en su momento la editorial Dark Horse, que era, hasta 2015, quien ostentaba los derechos de publicación de esta franquicia. Y parece ser que ahora le tocaba realizar este movimiento editorial a Marvel. Se han publicado historias unitarias a razón de 9 cómics por era de los principales personajes protagonistas de las películas. Como podemos apreciar, este movimiento es una operación de marketing. Un número 1 vende mucho más que cualquier otra numeración de cualquier serie. Vamos a hablar de los cómics que se engloban dentro de la Era de la Resistencia, que es a la que pertenece la última trilogía filmada. Marvel publica diferentes tipos de cómic en relación a Star Wars: series regulares, miniseries, números únicos y las adaptaciones de las películas, que también suelen ser miniseries. En esta Era de la Resistencia voy a mostraros en orden el juego que ocupan los cómics entre las películas, atendiendo a su cronología y no al tipo de edición que es. De El Retorno del Jedi a El Despertar de la Fuerza. Imperio Destruido es una miniserie donde la acción se sitúa justo tras lo narrado en El Retorno del Jedi, un genial guión de Greg Rucka que es capaz de escribir personajes femeninos con carácter y fuerte personalidad, a destacar la que se elige como protagonista de la miniserie, Sara Bay, futura madre de Poe Dameron, al dibujo el italiano Marco Cecchetto, que con sus atmósferas y su capacidad de composición realizan una de las mejores miniseries que hemos podido disfrutar de la franquicia. The Rise of Kylo Ren es la miniserie más reciente de esta era. Narra cómo Kylo Ren se convierte en el tremendo personaje que se nos presenta en El Despertar de la Fuerza. Escribe Charles Soule y dibuja Sliney. El número único dedicado a C-3PO nos narra cómo consiguió el brazo rojo antes de la película El Despertar de la Fuerza. Al guión James Robinson y al dibujo Tony Harris, es decir, el mítico equipo creativo de la serie de culto Starman. El número único Droides Desenchufados es la recopilación de las 3 historias cortas que realizaron Chris Eliopoulos y Jordi Belair y que salieron publicadas con anterioridad como complementos en las series Darth Vader, Poe Dameron y Darth Maul. Nos interesa la historieta corta Sabotaje, en donde BB-8 intenta que un piloto y una mecánica se conozcan y se enamoren. Una historieta deliciosa donde la narración casi sin apoyo de texto fluye como si estuviéramos viendo un pequeño cortometraje. Poe Dameron fue guionizada por Charles Soule y dibujada al principio por Phil Noto. Esta serie regular narró las aventuras del Escuadrón Negro de la Resistencia comandado por Poe Dameron, el considerado mejor piloto de esta época. La acción se sitúa antes de la película El Despertar de la Fuerza, y desde mi punto de vista esta colección es el equivalente a la serie madre Star Wars, pero años después del Retorno del Jedi. Es decir, vamos a ver en acción principalmente al Escuadrón Negro, a Poe Dameron, pero también vamos a seguir los pasos de Leia o C-3PO. En la parte gráfica, Phil Noto es un gran portadista, pero cuando se enfrenta a una colección su nivel de resultado baja. Nuestro compatriota Ángel Unzueta llegó al rescate en esta serie y consigue hacer que vuelva a remontar y a subir en calidad. Esta serie finalizó en su número 31, siendo una de las más longevas. Hasta el número 25, e incluyendo los 2 anuales, la serie se sitúa antes de lo narrado en El Despertar de la Fuerza. Luego comentaré qué pasó con los últimos 6 episodios.
Y así llegamos a El despertar de la fuerza, miniserie donde se adapta la primera película de la nueva trilogía. No hay ningún cambio reseñable respecto a la cinta, la única curiosidad es ver cómo han trasladado según qué escena o según qué otra. Chuck Wendig al guión y Luke Ross al dibujo cumplen con las expectativas. De El despertar de la fuerza a Los últimos Jedi. La miniserie dedicada a la capitana Phasma empieza donde la dejamos en la película El despertar de la fuerza, en el compactador de basuras, y narra cómo la capitana consigue salir del compactador y huir de la base Starkiller antes de que sea destruida, y perseguir al que considera culpable hasta justiciarlo. Vemos a un personaje obsesivo y de ideas cerradas. Kelly Thompson, su guionista, nos narra con precisión todo lo que ocurre en la cabeza de la capitana. No podemos obviar que esta guionista es una de las figuras más talentosas de la industria actual. Además, volvemos a tener de nuevo como dibujante a Marco Checchetto, que no hace mucho fue considerado como uno de los mejores dibujantes jóvenes de Marvel. TJ, Los más buscados, es un número único que nos presenta a este histriónico personaje, ubicándolo en los casinos de Canto Bay, haciendo de las suyas. Es el precedente a su aparición en Los últimos Jedi. Ben Acker y Ben Blacker al guión y Kevin Walker firman uno de los cómics más olvidables de esta era. Y así llegamos a la adaptación de Los últimos Jedi, a cargo del guionista Gary Whitta, acompañado del dibujo por Michael Walsh y Josh Hickson. Esta adaptación es correcta y emotiva pese a la complejidad. Hablo a nivel de trasladar las viñetas que tiene la película de Los últimos Jedi. De Los últimos Jedi a El ascenso de Skywalker. Tras la película Los últimos Jedi, han de situarse los últimos 6 números de la serie de Poe Dameron. Nos narra las conversaciones y la acción que sucede inmediatamente después del final de la película de Los últimos Jedi, cuando los restos de la Resistencia se encuentran a bordo del halcón milenario. Y es cuando llega por fin el momento en que se conocen Poe Dameron y Rey. Durante 2019 han salido los 9 números únicos que componen la maxiserie llamada La Era de la Resistencia. Ha sido guionizada en su totalidad por Tom Taylor y dibujada por Ramón Rosanas y Leonard Kirk. Los números pertenecen a esta era, pero cronológicamente hay que situarlos en ubicaciones diferentes. Los 4 primeros transcurren antes de la película El despertar de la fuerza, los 4 siguientes antes de Los últimos Jedi, y finalmente el último, el de Rey, se ubica tras esta última película y lo narrado en los últimos números de la serie de Poe. Antes de la última película filmada encontramos la miniserie Allegiance, Lealtad. Es la miniserie Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, en donde seguimos a los diferentes personajes Leia, Rey, Finn, Poe Dameron en la agónica búsqueda de material y aliados para volver a formar de nuevo la Resistencia. La escribe Ethan Sachs y al dibujo tenemos a Luke Ross de nuevo. La adaptación al cómic de El ascenso de Skywalker estaba programada para empezar a publicarse a primeros del 2020. El COVID-19 se ha interpuesto y aún, a día de hoy, todavía no ha comenzado a publicarse. Finalizamos con Galaxy Edge, que es la primera miniserie que es la continuación, el tie-in, de la atracción de los parques de Disney recién inaugurada el año pasado en California y en Florida. Debemos ubicarla cronológicamente un tiempo después del final del ascenso de Skywalker. Conclusiones. Siempre se repite el mismo esquema editorial de publicaciones de Marvel frente a cada una de las películas. Antes de cada película publican una miniserie que la llaman Journey to, rumbo a, y el nombre de la película que corresponda. Después publican un especial que cronológicamente puede estar situado antes o después del film, y finalmente aparece la adaptación de la película al cómic. Con la finalización de Star Wars, el lector medio tenía la esperanza de que podría haber una nueva serie troncal que continuara lo narrado en la última película, ampliando el horizonte de sucesos hacia el futuro, dejando de esta manera a los autores contar con total libertad y poder así seguir desarrollando el universo de Star Wars. Pero no ha sido así. Se están publicando las nuevas series de Star Wars y Darth Vader y la acción está situada entre el Imperio contraataca y el retorno del Jedi. Por tanto, la era de la Resistencia queda a la espera de poder ser continuada en un futuro, esperemos, no muy lejano. Lo que ha demostrado la última saga y esta enorme producción editorial es que el público quiere más historias de Star Wars. Sabemos que es una galaxia enorme, con historias a lo largo de muchos siglos.
Ya tenemos noticias sobre la próxima saga centrada en la luz de los Jedi. Lo que sí que podemos confirmar es que las narrativas transmedia de Star Wars son inabarcables y es necesario establecer alianzas para estar al tanto de todas las novedades. Necesitamos al Halcón Milenario para poder leer, jugar, ver o participar en todo el universo transmedia de Star Wars. Esto va demasiado rápido. Esperamos que pronto se confirmen las fechas de los próximos estrenos. Eso sí que será una nueva esperanza. Muchas gracias por vuestra atención.